Una vez más estamos en esta sesión en donde estaremos y seguiremos hablando de la palabra de Dios. Así es un gran privilegio el que se hayan podido conectar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a servir muchísimo, un tema que vamos a aprender de él demasiado, así que comencemos. Ok, vamos a hablar acerca de la conciencia de pecado. Y bueno, vamos a hablar de alguien realmente sorprendente en la palabra de Dios, alguien que era conforme al corazón de Dios, así está estipulado en las Escrituras, y es de David. Y aquí vamos a iniciar en el Salmo 51, y aquí en tu Biblia, si tú la tienes, y es igual a la que nosotros tenemos, dice arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Y bueno, vamos a iniciar con la palabra. Dice acá, ten piedad de mí, en el 51.1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acá David está reconociendo la necesidad de que Dios perdone sus pecados. ¿Por qué? Aquí le llamamos este tema la conciencia de pecado. Porque este es el primer paso, fíjate, Helen, es el primer paso hacia el arrepentimiento. Entonces aquí vemos cómo David le pide a Dios que elimine, que suprime, que quite, que desaparezca totalmente el pecado que David había cometido. Así es, y aquí podemos ver que David reconoce que Dios es un Dios bondadoso, que Él es un Dios que perdona todas las iniquidades. Verdaderamente David, yo creo que estaba llorando, ¿no? Decir, Señor, perdóname por favor, o sea, yo sé que tú eres todopoderoso, que tú tienes multitud de bondades, de misericordias, pero por favor, perdóname. Es como se sentía David. Así es, y él va hacia la fuente de vida que es Dios, o sea, él va a clamar a Dios. Y luego dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el verso 3 dice, porque yo reconozco, y aquí esa es la base de la salvación, el reconocer el perdón. Ahí es donde entra lo que es la conciencia de pecado, que es el primer paso hacia el arrepentimiento. Y aquí dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y yo quiero que vayamos a otra escritura, por lo cual nos va enseñando la importancia de reconocer el pecado. Así como David, él reconoció que había pecado contra Betsabé y había mandado a matar a Uría. Pero fíjate lo que dice acá en el capítulo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. O sea que él está reconociendo que aquella persona que ha expresado, que ha puesto delante de Dios su pecado, para arrepentirse, para pedir perdón, va a ser un hombre bienaventurado. Dice aquí en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice acá algo importante, por eso la palabra de Dios dice que debemos confesar nuestros pecados delante de Él y Él es fiel y justo para perdonarlos. Algo a mí, una palabra que me gustó en una conferencia en la cual estuvimos presentes, dijeron, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? El que no confiesas, el que no expresas delante de Él, en el cual tú te estás arrepintiendo de ese pecado. Así es, entonces cuando tú reconoces que pecaste, es que estamos reconociendo que nosotros somos débiles, que sin Dios no podemos hacer las cosas. Entonces es muy importante para seguir ese paso, para el arrepentimiento, el reconocer, porque a veces el ego o el orgullo hacen que nuestro corazón se endurezca y no queramos reconocer nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras fallas. Y siempre tenemos que expresarlos delante de Él. Así porque es. Un pecado que no es expresado es un pecado que va a estar deprimiendo a la persona. Mira aquí lo que nos dice en el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se envejecieron mis huesos. Quiere decir todo su ser. Sí.
Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El pecado no puede reinar juntamente con Dios. Y cuando una persona peca y sabe que tiene que ir a dárselo o ponerlo a los pies de Cristo, arrepintiéndose, ese pecado empieza a consumir a la persona. Y fíjate lo que dice acá también, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí es cuando el pecado no es confesado. Por eso es tan importante que debemos confesar nuestro pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Pero pecado que no es confesado delante de Dios es pecado que no puede ser perdonado. Y mira acá lo que dice en el versículo 5 de este capítulo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, entonces cuando nosotros le abrimos completamente nuestro corazón a Dios, Él decide limpiarnos, porque a veces incluso no queremos confesarle a Dios todo lo que está pasando en nuestro corazón, todas aquellas cosas malas, todos aquellos pecados a veces nos da miedo o por el orgullo no queremos confesarlas delante de Dios. Pero aquí David tuvo esa actitud de ser alguien que expresó todo, decir, yo te abro mi corazón, Señor, para que tú lo examines, para que quites toda esa iniquidad, todo ese pecado y para que yo esté bien, para que ahora se rejuvenezcan mis huesos por el arrepentimiento. Y algo importantísimo es el reconocer el pecado de manera personal, no juzgando a nadie, no echándole la culpa a nadie, sino reconociendo el pecado, reconociendo la falla personal. Y mira acá lo que dice en el verso 6 de este capítulo 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto es maravilloso, ahí luego lees todo el 32, pero vamos a regresar al capítulo 51, porque esto es algo importantísimo. Y dice en el verso 4 del capítulo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. David había pecado, no solamente contra los hombres, sino que principalmente había pecado contra Dios, y David está reconociendo ese pecado en su vida. No está culpando a nadie, él está siendo sabedor de que él le ha fallado a Dios, de que él ha ofendido a Dios con sus acciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y podemos ver que también David era un hombre, ¿verdad? Como nosotros, un hombre que pecó, un hombre pero que pecó y le falló a Dios, pero él no decidió quedarse o apartarse de Dios, porque a veces podemos ver a muchas personas que pecan, se sienten avergonzadas, se sienten culpables y deciden apartarse de Dios. En vez de confesar su pecado, ellos deciden alejarse del dador de la vida, del que perdona todo pecado. Y por eso es muy importante que si nosotros le hemos fallado a Dios, que si nosotros hemos pecado en algún momento, vayamos rápidamente a nuestro lugar secreto y le confesemos a nuestro Señor. Y aquí continuamos en el versículo 5, y esto viene y hace referencia, ¿verdad?, a lo que tú estás hablando. Dice, aquí en maldad he sido formado, y en mi pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir, no que le está echando la culpa a sus padres, no, sino que él está reconociendo que desde el momento que es un ser humano, desde el momento que ha sido descendiente de Adán y que Adán le falló a Dios y Eva le falló a Dios, él está reconociendo que él es de la humanidad caída, de que el pecado va a estar en la persona siempre. Él está reconociendo eso, él está diciendo, pero Señor, sé que contigo yo voy a ser purificado. Yo por mis propias fuerzas no puedo vencer el pecado, pero yo sé
que tú me perdonas y que el pecado desde que tuve el aliento de vida, o sea, desde que soplaste el aliento de vida, esa humanidad caída vino sobre David y vino sobre todos nosotros. Por eso es que la gran necesidad de acercarnos a Dios, la gran necesidad de Dios, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede hacernos santos y nos permite por medio de la sangre del Cordero que podamos estar delante del trono de la gracia. Y de hecho éramos condenados por el pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo creo que aquí todos hemos pecado más de una vez, sea que mintamos, sea, de muchas maneras hemos pecado, pero cuando nosotros reconocemos también a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa condena ha sido pagada por la sangre de Cristo. No vamos a pecar deliberadamente, o sea, hay algunos pecados que seguimos cometiendo, a veces voluntariamente, pero no deliberados. Y es cuando nosotros reconocemos y una persona que ama a Dios, cuando peca, realmente viene un dolor en su corazón porque le está fallando a Dios. Y eso es lo que David, él nos muestra a través de la palabra, que él pecó y él pecó contra Dios y de tal manera que él sufría delante de Dios, porque él sabía que a quien le había fallado había sido a Dios. Y mira, acá dice también en el versículo 6 de este capítulo 51, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David nos está enseñando, o más bien Dios nos está enseñando a través de la palabra de Dios, que en la intimidad con Él no debe de haber ningún secreto. En la intimidad con el Padre nuestro corazón tiene que estar abierto. No tenemos absolutamente ninguna barrera delante de Él, porque eso es lo que ama a Dios. No importa el pecado que hayas cometido, no importa. Cuando tú vienes a Él, abres tu corazón a Él, vienes y te arrepientes de una manera genuina, de una manera verdadera, Dios va a amarte, Dios va a amarte, Dios va a perdonarte de ese pecado. Así es. Y es como si estuviéramos, ¿verdad? Que nos enfermamos y vamos con el doctor. Pero si tú le encubres algún dolor que tienes, el doctor no va a saber cómo ayudarte. Si te duele la cabeza, pero le dices, no, es que me duele poquito la cabeza, cuando te está doliendo mucho, el doctor tal vez te va a dar una medicina que no tenga tanto efecto. Pero cuando nosotros le expresamos al doctor nuestro dolor, que me duele aquí, acá, entonces el doctor va a saber cómo ayudarnos de la mejor manera para que ese dolor sea quitado. Es correcto. Sí. Y acá continuamos con la lectura en el verso 8, dice, hazme oír gozo y alegría y sé que recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque David sabía que si él no se arrepentía, que si él ocultaba ese pecado, el Espíritu Santo de Dios no iba a permanecer con él. La guianza del Espíritu Santo no iba a estar con él, porque él ya lo había visto con Saúl, el rey anterior a David. Él había visto cómo Saúl había encubierto su pecado, cómo Saúl había desobedecido a Dios deliberadamente y cómo el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él. Entonces, por eso aquí podemos ver que David dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán sus huesos que has abatido. Dice en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué quiere decir cuando nos dice esconde tu rostro de mis pecados? Esto era, borra y olvida estos pecados y ven nuevamente a mi corazón y ven a mi vida, Señor. Te necesito, no sé vivir sin ti. O sea, David le está diciendo, tú eres mi todo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Cualquier pecado, como bien lo mencionaste, sea grande, sea chiquito, para Dios no hay tamaños. Todo pecado ofende a Dios. Pero cuando venimos, lo exponemos delante de Él, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Entonces Dios es fiel y justo para perdonarlo. Y aquí David, en el verso 10, algo padrísimo,
porque él muestra su arrepentimiento, él reconoce su pecado, él reconoce que le ha fallado a Dios. Y acá dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Qué versículo tan más hermoso, tan más maravilloso! Que eso es lo que Dios ama, un corazón contrito y humillado al cual Él no resiste, porque ve realmente el arrepentimiento de una persona. Cuando ésta abre su corazón, cuando ésta confiesa sus pecados para que sean perdonados por Dios. ¡Wow! ¡Qué tema tan impresionante, tan profundo y que conmueve nuestro corazón y que nos ayuda a saber que cuando pecamos, no deliberadamente y aún deliberadamente, porque hay ocasiones en que el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas y a veces lo hacemos, pero debemos arrepentirnos de todo corazón, humillarnos delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Como dijiste, yo tengo ahorita un corazón lleno de pecado, límpialo, dame un espíritu recto, que mi vida pueda servirte como se debe, que mi corazón esté completamente limpio para que pueda adorarte y para que pueda servirte. Así es, porque ¿cuántas de las personas en vez de venir a arrepentirse delante de Dios, ellos blasfeman en contra de la palabra, ¿verdad? O utilizan la palabra para querer revocar o para poder cubrir su pecado. Y dicen, la carne es débil. Pero vemos acá que Dios nos enseña otra cosa. Dios nos enseña la verdad. Y dice acá, no me eches, en el verso 11 del capítulo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí el Señor nos puede mostrar a través de la vida de David, ¿verdad? Porque David sabía que el Espíritu Santo de Dios lo es el todo para el hombre. Él sabía que toda la sabiduría de su reino, que todo lo que él había logrado, lo que él había alcanzado, las conquistas que había tenido en ese tiempo, habían sido dadas por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este punto, en este tema tan maravilloso, tan hermoso, la conciencia de pecado es el primer paso hacia el arrepentimiento. Y después de esto, clamar a Dios, porque Dios nos cambie, que Dios cambie nuestro corazón pecaminoso por un corazón limpio, por un corazón que le agrade a Dios, por un corazón que haga la voluntad de Dios, un espíritu recto delante de Él, un espíritu que siempre reconozca que no puede vivir sin la presencia de Dios, un espíritu que alaba, un espíritu que adora, un espíritu que desea tanto la presencia de Dios, que ésta se vuelva parte de su vida, porque ese es el gozo de la salvación. Así es, y entonces tenemos, como dijiste, que arrepentirnos y orar este salmo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Orar todos los días por eso, con todo el corazón y servirle a Dios con toda nuestra vida y con todo nuestro ser y siempre arrepentirnos. Así es, y bueno, pues esperamos que Dios esté hablando a tu corazón, que el Espíritu Santo esté redarguyendo la palabra en ti y que tú quedes lleno de la presencia de Dios. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga y que guarde tu vida en cada instante, en cada momento. Que Dios te bendiga. Un corazón que